Muy buenos días, bendiciones. Hoy estamos en el día 17 de nuestro gran proyecto de tener 40 días de propósito, de oración, de acción y de fe. Vamos a llegar al 31 de diciembre preparándonos para conquistar el año 2018 con una actitud diferente, con una forma de pensar diferente. Y quiero agradecerles a todas las que están compartiendo en privado conmigo cuáles son las listas de los propósitos que han definido hasta ahora. Gracias por tener la confianza en mí, gracias por tener la confianza y enviar sus propósitos. Edita, un abrazo, nos vemos pronto. Ese café te mando ahorita cuando estoy tratando de quitar cosas de esta agenda. Y hoy voy a hablarles sobre algo que ha sido común en muchas de las comunicaciones que ustedes me han mandado. Y gracias a Dios es algo sobre lo que he trabajado mucho en mi vida. Y es el miedo. Muchas personas me dicen, Aurín, ¿cómo? No me atrevo, no me atrevo. Yo sé que quiero lograr cosas, pero muchas veces, yo también, Edita, te quiero, pero muchas veces no lo hago por miedo. El miedo me está deteniendo, el miedo está parándome cuando yo quiero lograr algo. Yo defino algo y digo que lo voy a iniciar y el miedo me detiene. Y ciertamente, cuando nosotros vamos al original del griego, a la palabra de Dios, miedo viene de la palabra friso, que quiere decir frisar. El miedo nos frisa, el miedo nos detiene. El miedo nos deja en derrota. Y muchas veces nuestros miedos internos o el temor que otros nos han infundido evitan que nosotros podamos avanzar al propósito de Dios y evita que nosotros podamos alcanzar el destino profético que el Señor ha definido para nosotros. Y cuando yo me refiero al destino profético, es a lo que Dios ya ha profetizado sobre nosotros. El mismo Dios en su palabra ha profetizado que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, que vamos a alcanzar grandes cosas, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor ha profetizado muchas cosas sobre nosotros que vamos a vencer. Sin embargo, el miedo paraliza. Y en ambos casos, lo que nosotras tenemos que hacer es echar a un lado toda la emoción del miedo y empezar a caminar por fe, empezar a ser guiadas por la fe. La emoción va a estar ahí, quizás el miedo. Yo les decía a las bonitas que muchas veces yo empiezo a hacer las cosas no con miedo, sino hasta nerviosa, como, uy, ¿qué va a pasar? Con ansiedad. Pero no le hacemos caso al miedo y empezamos a avanzar con fe. Primero, yo quiero recordarte lo que tú tienes. Primero quiero recordar tu esencia, cómo tú has sido preparada por Dios, cómo tú has sido preparado por Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo pensaba ahora, cuando estaba orando en mi habitación, que muchas veces nosotros tenemos cosas y no las utilizamos. Y yo recuerdo a mi papá, que mi papá manejaba, entonces él sacaba esta mano con unas señales para indicar que él iba a doblar. Él teniendo las luces direccionales del carro, él sacaba la mano. Gloria a Dios que eso fue en otra época, porque ahora tú sacas la mano y te la lleva un motor o no se sabe qué pasa, porque los motores se atraviesan. Pero fíjense cómo teniendo la luz direccional, él sacaba la mano para decir que él iba a doblar y a veces hacía señas que iba a hacer reversa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras tenemos, dotadas por Dios, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero muchas veces dejamos que el temor dirija nuestras vidas. Y en otras que nos frise. Hay algunas que el temor las está dirigiendo y hay otros que el temor los tiene detenido. Entonces es tiempo de ver qué temores hay en nuestros corazones, qué temor nos hace desmayar cuando empezamos algo, qué me dice el miedo y empezarlo a echar a un lado y empezar a vivir por la fe. La fe va a requerir
que nosotros andemos por caminos desconocidos. La fe va a requerir que nosotros andemos por caminos que no conocemos. La fe va a requerir que nosotros hagamos cosas que nunca hemos hecho. El temor te va a decir no lo hagas, la fe te va a decir camina. Entonces hay un verso por excelencia, pero es muy fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque nos confronta. Por lo menos a mí me confrontó. Y yo creo que si tú lo oyes bien, te va a confrontar a ti. Dice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de manera que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Wow! Primero, en el amor no hay temor. El amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, de donde el que teme, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es el perfecto amor en ese verso? ¿Quién es el perfecto amor en ese verso? Cristo. Cristo es el perfecto amor en ese verso. De modo, dice la Biblia, que el que teme no ha sido perfeccionado en Cristo. Porque Él, cuando nos perfeccionamos en la fe, cuando crecemos en Cristo, el temor desaparece. Cristo y el temor no se pueden sentar juntos en un corazón, porque el verdadero amor echa fuera el temor. La confianza en Cristo, la confianza en Dios, la confianza en su palabra deshace el temor en nuestros corazones. Y nosotros como seres humanos tenemos dos opciones. Enmarcamos todos nuestros problemas en soluciones de fe, buscamos soluciones de fe, caminamos en soluciones de fe, o dejamos que la razón y el temor definan nuestras soluciones. Quiero repetir, viene el problema, viene el reto, y yo digo, tengo una solución de fe, camino en fe, o dejo que la razón y el temor determinen cómo voy a caminar. Nosotros tenemos que entonces empezar a atesorar todo lo que Dios ha hecho por nosotras. Yo me imagino que después que Dios abrió el mar para que Moisés pasara, Moisés pocas cosas se le encontró grande después de ahí, ¿verdad? Entonces yo atesoro mucho en mi corazón las cosas que Dios ha hecho, los momentos drásticos donde Dios ha intervenido en mi vida y me ha rescatado, los momentos donde Dios ha hecho cosas poderosas, esos de repente con lo que Dios me ha sorprendido. Y cuando viene el temor o viene un problema, lo más que me quiera venir a atemorizar, que un avión se esté moviendo muchísimo, por ejemplo, que una tormenta como me tomó hace unos 2 años, en medio de esa tormenta yo recordé que yo estuve en un vuelo donde tuvieron que sacar hasta la gasolina y cómo el Señor me dio la tranquilidad con el Salmo 91. Entonces yo recuerdo esos momentos de rescate de Dios y eso trae fe a mi vida. Y yo digo, si lo pudo antes, o si lo pudo con mi hermana Edita, o con mi hermana Inet que está ahí conectada, o con mi hermana Ode, o con mi hermana Elizabeth, si lo hizo con ella, Dios también lo va a hacer conmigo. Entonces así empiezo a apagar el temor. Frente a lo desconocido siempre tenemos miedo. Ustedes saben la historia de Mateo 14, del 13 en adelante, cuando estaban los discípulos con las multitudes, ¿verdad? Estaban esos discípulos con las multitudes y le dijeron al Señor, bueno, Señor, estamos en un lugar apartado y se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y coman. Y Jesús le dijo, no tienen que irse. Pero el miedo a que se estaba haciendo de noche, el miedo a que ellos estaban, vamos a decir, en una campaña y no había que darle ni una botellita de agua ni nada. Entonces estos hombres dicen, Señor, dile que se vaya, porque el miedo trae la razón y la razón opaca la fe. Entonces, para estos propósitos que tenemos, tú no puedes definir los propósitos que tienes hasta el año 2018 para lograr en el 2018 basado en tu razón. Cuando tú lo vayas a definir, tú le tienes que preguntar, como yo le decía a una hermana anoche, ¿tú definiste en temor o en fe? Y tenemos que definir en fe. Entonces el Señor le dice, denle ustedes de comer, volviendo a esas escrituras. Nosotros. Pero se volvió loco. Jesús nos reta
entre lo desconocido, ¿cómo yo le voy a dar de comer? O sea, cuando el Señor me dijo, sal con 40 días de propósito de bonitas por dentro, sal de la notica de voz y de enviarla a WhatsApp y sal vivo a Facebook. Yo dije, bueno, tú sabes, yo hubiese estado en pijama ahora mandando una nota de voz. Quizás no me hubiese tenido que poner el pintalabio para complacer a mis hermanas que me quieren ver linda, más linda de lo que soy. Pero tenemos que seguir, y yo les razoné mucho al Señor, en vivo, pero si ese celular mío a veces se descarga. Y empiezo a razonarle, pero el Señor dice, dale tú. Y eso es lo que el Señor le dijo a los discípulos, denle ustedes. Entonces ellos empezaron a objetar, no tengo miedo. Entonces el Señor hizo la prueba de fe que todos conocemos. Pero había un hombre que estaba siendo probado. Ahí estaba Pedro. Y si ustedes siguen leyendo las Escrituras, Pedro luego tuvo que enfrentarse al reto de caminar sobre las aguas. Y había visto este milagro de los panes y los peces, y en el poco tiempo, no habían pasado 24 horas, entonces él, lleno de fe por lo que había visto, empieza a caminar sobre las aguas. Pero cuando viene la tormenta, tiene miedo y empieza a caer y empieza a hundirse. Porque en las tormentas, los procesos, el desastre, los truenos, los relámpagos no dicen va a llover. Y entonces empezamos a tener miedo. No, yo no voy a hacer eso para el 2018. Eso no va a suceder. En el 2018 va a haber una crisis. Y entonces empezamos a buscar soluciones lógicas. Pero el Señor le dijo a Pedro, soy yo, no temas, camina. Y es lo que el Señor te está diciendo hoy. Soy yo que te estoy llamando a tener un año 2018 claro en propósito, a vivir intencionalmente, a continuar, a orar diferente, que vamos a hablar pronto de eso, no se desesperen. Ayer me estaban preguntando, ya casi vamos a hablar de ese método de oración que tengo y de ese libro maravilloso que leí este año. Entonces nuestras oraciones también muchas veces están cargadas de temor. Entonces decimos, Señor, si es tu voluntad, por favor, si tú quieres librarme. Y estamos llenas de miedo. Ay, si Dios quiere. Ay, si Dios no quiere. Ay, si Dios lo va a poder hacer. Tenemos miedo. Por eso dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Porque orar de esa forma es un castigo. Estar orando, Señor, entonces, claro que sí, que vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, pero cuando nosotros estamos conectadas con Dios, cuando nosotros leemos su palabra, difícilmente oramos fuera de su voluntad. Es como decíamos ayer, nadie va a orar por una persona que está acompañada, por una gente con pareja, porque está alineada a la palabra de Dios. Entonces nuestra oración tiene que ser una oración arriesgada, no puede tener miedo. Nuestra oración no debe ser de miedo, nosotros no podemos temer. Quizás hubo 2 espías, hubo 10 que dijeron, Señor, por favor, si tú quitas los gigantes, si tú lo quitas del medio porque me dan miedo, yo puedo ver la uva. Y hubo otros que dijeron, yo veo la vid, yo veo la bendición de Dios, los gigantes están ahí y en su tiempo Dios lo va a quitar y yo no tengo miedo. David no le tuvo miedo a Goliat, porque ya David había vencido al oso y al león en la fuerza de Dios. Entonces nosotras, ¿qué tú has vencido en el pasado? ¿Qué tú has visto que Dios ha hecho en la vida de otra mujer? Tú tienes que creerlo, que Dios lo va a hacer contigo, porque Dios no hace acepción de personas. Tú no tienes que tener miedo. Alguien una vez me dijo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué tú estás en paz? Óigame, ¿ustedes creen que yo no he tenido miedo? Claro que sí. Claro que tuve miedo cuando me vi sola. Claro que tuve miedo cuando mis finanzas en un matrimonio se desbarataron. Claro que tuve miedo de empezar, pero yo se lo llevé a Jesús. Y precisamente cuando estos discípulos estaban temerosos de que cómo le iban a dar a 5,000 personas comida, Jesús le dijo, tráeme el pan, tráiganmelo a mí. Tráeme lo que tienes. Y eso fue lo que yo hice. Y eso es lo que tú tienes. No tienes que tener miedo. Tú tienes que llevarle a Jesús lo que tienes. Dice que Jesús le dijo, tráemelo.
Entonces traigan lo que consiguieron. Yo le llevo a Jesús lo que consigo. El chin de valentía que consigo para un proyecto, yo se lo llevo a Jesús. Y Jesús entonces me fortalece en ese espíritu que Él me ha dado, que dice la Biblia que Él no me ha dado un espíritu de temor. Y yo no puedo estar como yo le decía que mi papá manejaba sacando el brazo. Mira, ahí está mi hermanito Miguelo, gracias por escucharme, bello. Mi hermano querido, que el Señor lo restauró. Y un día le voy a decir que venga a traer un video aquí para que oigan cómo Dios lo restauró y lo sacó de las tinieblas, lo sacó de la muerte. Entonces, yo tengo fe. Por ejemplo, yo tengo fe en que si conozco una persona que pase por lo mismo que pasó mi hermano, se me están aguando los ojos, yo le puedo decir que si Dios lo hizo con Miguel, también lo va a hacer contigo. Entonces, nosotras tenemos que activar la fe para este 2018. Y creerle al Señor. Cuando yo vi mis cuentas de banco en cero después de una separación, yo le traje lo poco que tenía a Dios. Yo no tuve temor. Y ustedes saben lo que yo hice. Yo le ofrendé a Dios gran parte de lo que yo tenía y yo le dije, yo te traigo lo que tengo para que tú lo multipliques. Y cuando se vendió la casa, que yo necesitaba el dinero de la venta de la casa, el temor dijo, no diezmes, diezma después porque no ofrendes, hazlo después porque tú no tienes dinero. Y yo lo primero que hice, antes de pagar los impuestos, fue diezmar. Porque yo le traje a Dios lo que Él iba a multiplicar. Y eso fue lo que el Señor enseñó a sus discípulos. Tráiganme los panes y los peces. Y confiemos, cuando llevamos a Jesús lo que tenemos, vamos a creer. Jesús en la Biblia, les dije, Pedro fue retado, empezaron a decir, ahí viene un fantasma sobre las aguas, porque el temor hasta nos hace ver fantasmas, o sea, nos hace ver cosas, nos hace ver demonios donde no hay. Y perdónenme que se lo diga claro, el Señor les dice, vamos, yo me voy a juntar con ustedes más tarde, ellos cogen la barca, y cuando el Señor decide caminar sobre las aguas para encontrarse con ellos, empiezan a gritar, es un fantasma. Dice la Biblia que ellos gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le dice, si eres tú, mándame que vaya por ti sobre la agua. Y Jesús le dijo, ven, y hoy yo te digo, Jesús te está diciendo, ven, camina. Perdónenme, pero siento de verdad que alguien necesita esta palabra. Jesús te está diciendo, ven, camina. Camina el 2018 confiada. Deja los miedos. Entonces, tranquilo, porque mira, Pedro empezó a caminar y sintió miedo. Dice que Pedro caminó, bajó de la barca y caminó y comenzó a hundirse. Porque quizás te empieces a hundir, no te digo, quizás de repente te dé miedo, aunque tú sepas que Jesús está en el medio. Y empezó a gritar, Jesús, sálvame. Y Jesús lo salvó. Entonces no te preocupes que aunque te empiece a hundir, Jesús te va a rescatar y te va a salvar. Hay una promesa para ti. Hay un espíritu que te ha sido dado de valentía. Nadie quiere decir que en el medio del camino no te va a dar miedo y te vas a empezar a hundir, pero tú gritas, sálvame. Y Jesús va a salir a tu encuentro. Por eso dice la Escritura, y ya voy a terminar, que el verdadero amor echa fuera el temor y que tenemos que ser perfeccionadas en ese amor, porque cuando somos perfeccionadas en el amor de Cristo, sale de nuestro corazón el temor. Por eso dice, el que ha sido perfeccionado en el amor no teme. Invita a Cristo a que desaloje el temor de tu vida, porque tú no vas a poder entrar al 2018 en temor. Tú tienes que dejar el temor. Ayer me decía una de ustedes, una preciosa hermana, he conocido tanta gente linda, yo estoy emocionada. Yo creo que estas son las navidades más lindas que he tenido, por la cantidad de gente linda que he conocido, hablando con ustedes. Y me decía una hermana, Aurín, yo tuve un cáncer hace poco y tengo miedo de volver al médico porque tengo miedo de lo que me va a decir el médico. Hermana, ve para el médico. Ve, mira, te lo dije en dominicana, para el médico. Ve al médico, no tengas temor. El que lo hizo en el pasado lo va a hacer ahora. Tú fuiste limpia. El Señor hace la obra restauradora completa. El Señor sana, señores. El Señor restaura. El Señor no deja su obra por mitad.
Dice Filipenses, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, señores, la va a perfeccionar. No tengan miedo, no tengan miedo de ir al médico, no tengan miedo de ir al juzgado, porque dice, una me dijo, tengo miedo de ir al juzgado. Mi atacante tiene un abogado famoso. Quiero darle un testimonio. Miren, una de mis mejores amigas tuvo un problema, le iban a quitar a sus hijos, su ex marido era un extranjero y se lo quería llevar porque le quería dar un mejor futuro en Europa. Y ella tenía un abogado público porque ella se quedó sin dinero. Y él tenía de los abogados de los mejores del país. Y ella fue al juzgado, no contando con ese abogado que le pagó el gobierno, ella fue contando con el abogado que dice Juan que nosotros tenemos, Jesucristo. Entonces, ya sea para el juzgado, para el médico, Señor, estoy llorando. Dios me hace una cosa delante de ustedes, una mujer que se puso rímel hoy. Dios es tu abogado, Dios es es tu valiente, Dios está contigo, Él va a ir contigo como abogado, Él va como médico, ve al médico, repite esos análisis, ve al juzgado confiada, ve a pedir ese aumento de salario, ve a hablar con quien tienes que hablar, ve a confrontar el pecado de tu pareja, ve donde tus hijos a decirle que no está correcto, ve donde tu amiga que está abusando, ve donde tu líder que te está manipulando, porque Dios no te ha dado espíritu de temor. Ahora bien, si tú quieres vivir con las luces direccionales, no como mi papá sacando las manos, y espero que me estén entendiendo, si tú quieres vivir caminando, tú tienes conforme a la fe, y conforme al espíritu que te ha dado Dios, tú tienes que ser perfeccionada en el amor. Tú te tienes que meter con Cristo, no con Aurín Rodríguez, no con Edita, no con ninguna de esas personas que estamos ministrando, no con el pastor Carlos, no con el pastor tal. Usted se tiene que meter con Cristo. Usted tiene que vivir su perfeccionamiento en Cristo. Señores, bendiciones. Perdónenme, me tomó el Espíritu de Dios. Espero que en este día vayas a escribir tus propósitos nuevamente y todo lo que no escribiste por miedo a que no lo vas a poder alcanzar, lo escribas. Porque Dios, como dice la palabra, te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y óyeme, no te ha dado un espíritu de cobardía. Empieza a moverte en el espíritu en el que Dios te ha investido. Bendiciones, oren por mi hijo que hoy tiene un examen muy difícil, por favor. Y yo me puse con ustedes, saqué el tiempo de orar por él para estar con ustedes. Le pido que oren por él en el nombre de Jesús. Las bendigo, mañana nos vemos en el día 18, estamos casi llegando al día 21. Un abrazo grande. Edita, María Dolores, Ana, Ode que estuvo, a todos los que están ahí, a todos los que se van a conectar. Marta, un abrazo grande de mi corazón para ti. A todos los que se van a conectar más tarde, mientras yo esté en la oficina. Laura Cabrera, bendiciones. A todos ustedes, los que lo van a ver mañana. Señores, hay gente que va por el video número 7. Hay gente que está en el día 7 de plenitud. Nosotras vamos por el 17, pero gloria a Dios, el Señor es bueno. Gracias a todos ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Te abrazo hoy. Te abrazo yo también en el amor de Cristo. Bendiciones. Vámonos, señores, a lo que tenemos por delante. Yo voy a tratar de orar ahora en lo que me retoco el maquillaje por cada una de ustedes y por ese examen que tiene mi hijo. Bendiciones a todas.